En un futuro donde la colonización espacial es la última esperanza de la humanidad, Mickey Burns tiene un trabajo peculiar, es un prescindible. Su labor consiste en adentrarse en las misiones más peligrosas, aquellas de las que nadie regresa, pero Mickey posee una característica única. Cada vez que muere es clonado y regresa con sus recuerdos intactos. Así es, Mickey tiene un trabajo donde morir para ganarse la vida es la norma y como pueden ver su versión número 17 está a punto de ser asesinada por una especie de gusano espacial porque su amigo Timo lo dejó abandonado. Pero, ¿cómo llegó a esta situación? En la Tierra, Mickey se encontraba en un momento económico desesperado. Siguiendo el consejo de Timo, él solicitó un préstamo para abrir juntos un negocio de macarrones que fracasó, y gracias a eso le debían un montón de dinero a Darius Blanc, un tipo muy peligroso que disfrutaba ver morir a sus deudores. Entonces ellos decidieron irse como tripulantes de una nave espacial que partiría de la Tierra para colonizar el planeta Niflheim. De alguna manera, Timo consiguió un pase como piloto de transbordador, cosa que no tenía sentido porque no sabía ni manejar bicicleta. A su vez, Mickey firmó su aplicación como un sujeto prescindible y fue aceptado de inmediato, pues había sido el único entre cientos de miles que se postuló para ese rol, pero el problema estaba en que él nunca leyó el papeleo y no sabía lo que significaba. Esta mujer lo llevó a la nave y le explicó que le asignarían misiones muy peligrosas en las que iba a morir, pero una máquina replicaría una versión nueva de su cuerpo y siempre restauraría sus recuerdos. Luego de hacer un escaneo físico para lucir de esa manera siempre que fuese replicado, se le fue inyectada una solución que trajo de vuelta una ola de recuerdos, y gracias a eso recordó que su madre murió en un accidente después de que él presionó un botón de su auto. Cuando inició el viaje, la tripulación conoció a los anfitriones, Kenneth Marshall, un político bastante estúpido que perdió 2 elecciones presidenciales en la Tierra, y su esposa Ilfa, quien ejercía una gran influencia en él y prácticamente tomaba las decisiones clave de la tripulación, y en lo que daban un discurso, Mickey conoció a una agente de seguridad llamada Nasha, y así nació un romance entre ellos. Eran almas gemelas y ella lo acompañó tanto en los buenos como en los malos momentos, o sea, en los que moría. 4 años después, la nave espacial llegó al nevado Niflheim y utilizando varios Mickeys para que muriera una y otra vez, los científicos desarrollaron una vacuna contra los patógenos del planeta y ahora los exploradores podían salir. Sin embargo, luego de haber visto por primera vez a los habitantes del planeta, una agente murió aplastada. Entonces la versión 17 de Mickey tenía la tarea de capturar a uno para su análisis y gracias a eso terminó en la situación que vimos al principio. Sin embargo, los gusanos no le hicieron daño, de hecho lo sacaron en conjunto de la fisura para que viviera. Tras eso, Mickey regresó a la nave espacial y cuando entró a su habitación se llevó una gran sorpresa. Ahí estaba el recientemente generado Mickey 18 que había sido replicado porque todos pensaron que el 17 había muerto y por alguna razón era un tanto agresivo. Que 2 clones vivieran al mismo tiempo era algo que iba en contra de la ley porque cuando crearon la replicadora hace muchísimos años en la Tierra, uno de sus inventores terminó siendo un psicópata que se clonó varias veces para cometer asesinatos. Y si en la nave espacial se daban cuenta de que ellos estaban duplicados, Marshall los reciclaría y no habría un Mickey 19. Entonces 18 intentó matar a 17, pero en eso Timo apareció y luego de descubrir que vendía drogas, 18 intentó matarlo por todo lo que le causó en el pasado, aunque justo en ese momento Nasha y el Capitán Zika aparecieron y ellos hicieron como si nada hubiese pasado para no delatarse entre sí. Tras eso, 18 se fue con Nasha a su habitación y mientras 17 los perseguía fue interceptado por un hombre que lo llevó a una cena con Marshall e Ilfa, aunque realmente había sido invitado para que probara un filete experimental que le causó muchísimo dolor y lo trataran con un analgésico creado recientemente. En la cena también estaba una agente llamada Kai y al ver cómo sufría lo llevó a su habitación para que se calmara. Sin embargo, de un momento a otro intentó besarlo, pero él la rechazó y salió corriendo para buscar a Nasha, quien ya se había enterado de que habían 2 versiones por medio de 18 y lo estaba disfrutando como no se imaginan, sobre todo porque le había comprado un poco de gadro a Timo y mientras intentaba hacer cosas con ellos, Kai entró a la habitación y los descubrió. En lo que Kai se dirigía a reportarlos, Nasha la detuvo, entonces Kai le propuso un trato que consistía en que si le entregaba a Mickey 17 guardaría silencio, causando el enojo de Nasha, quien respondió que todas las versiones de Mickey eran su novio y no estaba dispuesta a compartirlo. Sin embargo, Kai le contestó que no estaba en posición de negociar y la hundió aún más al decirle que olía a la droga que se estaba traficando en la nave.
Al mismo tiempo, 17 le contó a 18 lo que pasó en la cena con Marshall, lo cual lo enfadó muchísimo y lo llevó a tomar la decisión de ir a matarlo. A pesar de que Nasha, Kai y 17 intentaron detenerlo, 18 logró llegar a un evento donde Marshall estaba cortando una roca del planeta, y cuando estaba a punto de dispararle, un gusano emergió de la roca y se desató el caos. Un simpatizante de Marshall detuvo a 18 y al mismo tiempo el líder le pidió a 17 que capturara al gusano, cosa que logró hacer. Luego 18 se libró del hombre y se levantó para asesinar a Marshall, quien finalmente se percató de que habían dos Mickeys, y cuando 18 disparó, Nasha intervino y el disparo solo le rozó la mejilla. Tras esto, otro gusano salió de la roca y le saltó al hombre en la cara, pero los agentes abrieron fuego y acribillaron a la criatura. Acto seguido, los Mickeys y Nasha fueron arrestados, y mientras hablaban sobre qué hacer, 17 comentó que no murió gracias a los gusanos porque lo salvaron, lo que hizo que Nasha se diera cuenta de que realmente eran buenos y no una amenaza. En ese momento, Timo apareció y les informó a los Mickeys que había recibido una carta de nada más y nada menos que de Darius Blanc. La carta indicaba que enviarlos de regreso a la Tierra no era económicamente viable, y en su lugar le ofrecía a Timo la oportunidad de grabar un video cortando a Mickey en 13 pedazos y a cambio le perdonaría la vida. Timo estaba dispuesto a hacerlo, ya que de lo contrario Darius enviaría a su socio a verlos, condenándolo a ser el primero en morir. Y lo peor de todo era que en lugar de matar a 18, quien fue el que intentó asesinarlo antes, planeaba matar a 17, quien aún lo consideraba un amigo, porque era más tímido y por lo tanto más fácil de someter. Sin embargo, 18 intervino y le propuso a Timo que lo matara a él, pero a cambio le pidió un poco de droga. Entonces cuando Timo se acercó para dársela, él y Nasha lo inmovilizaron y le quitaron las llaves, y justo cuando la mujer estaba a punto de asesinarlo, el capitán Zeke apareció para detenerla. 17 quedó completamente loco después de ver cómo Nasha estuvo a punto de matar a Timo para salvarlo. Sin embargo, se conmovió al darse cuenta de que era la única persona que se había vuelto así de loca por él y lo amaba en todas sus versiones, incluso la de 18, una versión de sí mismo que no comprendía. La cosa es que mientras Zeke los llevaba a reunirse con Marshall, vieron por los ventanales de la nave que los gusanos la estaban rodeando y cada vez eran más, mientras que el que capturaron no había dejado de gritar en toda la noche. Al llegar, Ylfa le cortó la cola al gusanito para hacer una salsa con ella, lo que provocó que gritara aún más y que los de afuera también lo hicieran. Luego Marshall le hizo una marca a 18 para vengarse por lo del disparo y también para distinguirlos. Seguidamente les avisó que los reciclaría y borró todos sus recuerdos de la computadora para que tuvieran claro que no regresarían y sintieran miedo. Además, aseguró que se aproximaba una guerra con los gusanos y que estaba dispuesto a exterminarlos a todos. Nasha interrumpió para explicarle que, además de no ser un movimiento prudente, los gusanos no eran malos. Argumentó que solo habían estado dando vueltas a la nave durante horas sin realizar ninguna acción agresiva, que eran los habitantes nativos del planeta y que debían ser respetados, y que habían salvado a Mickey 17 cuando todos pensaron que había muerto. Luego, una científica informó que había desarrollado un traductor mediante los sonidos que los gusanos habían emitido durante todas esas horas, y tras el escepticismo de Marshall, quien lo consideró una estupidez, Nasha intervino y le dijo que el estúpido era él por todo lo que hacía y decía, y que con razón había perdido las elecciones en la Tierra. Tras esto, Marshall clavó al gusanito en un gancho que estaba encima del reciclador e hizo que Nasha lo agarrara con la boca para que, además de evitar que muriera, se callara, y mientras presenciaba todo, el capitán Zeke distinguió que Marshall estaba abusando de su poder y le pidió a su subordinado que grabara. Seguidamente, Ylfa convenció a Marshall de que hiciera competir a los Mickeys en una recolección de colas de gusanos con la promesa de que el ganador viviría. Además, estaban obligados a usar chalecos con bombas para garantizar que no escaparían. Cuando abrieron las compuertas de la nave, 17 dijo que todo lo que estaban viviendo en ese momento era por culpa de haber presionado el botón del auto cuando era niño, pero 18 le dijo que dejara de creer eso y que tampoco creyera que fue por cómo manejó ella. Nadie tuvo la culpa, simplemente sucedió. Antes de que se fueran, la científica le dio el traductor a 17 para que pudieran comunicarse. Entonces fueron a buscar pacíficamente al líder de los gusanos para explicarles que debían irse de ahí. Sin embargo, este los amenazó con matar a todos los humanos explotando sus cerebros y ojos con sus gritos, a menos que el gusanito capturado fuera devuelto con vida y un humano fuera asesinado en compensación por la muerte del que mataron en la nave. Seguidamente, 17 se comunicó con Nasha a través de una cámara
cámara para explicarle que debían liberar al gusanito, y al ver que los Mickeys no cumplían con sus demandas, Marshall salió con un equipo de guerra con la intención de exterminar a los gusanos. Tras esto, Nasha tomó a Ylfa como rehén para asegurar la liberación del gusano, y cuando Zeke sostuvo la cuerda, ella explicó que había que llevarlo de regreso con su madre. No obstante, al soltar a Ylfa, esta le cortó la muñeca a Zeke para que soltara la cuerda y la criatura muriera, pero Nasha volvió a salvarlo. Luego, el capitán Zeke rechazó las órdenes de Ylfa por sus abusos y se puso del lado de Nasha, quien salió de la nave para entregar al gusano a su madre, pero al mismo tiempo Marshall se aproximaba con sus hombres. Entonces los gusanos se camuflaron para que ellos no pudieran identificar a la madre, mientras que Mickey 18 se despidió de 17 y corrió hacia el vehículo para enfrentarse a Marshall. En ese momento Nasha logró reunirse con 17 para entregarle el gusano a su madre, y mientras observaban a lo lejos, 18 detonó la bomba de su chaleco para matarse a sí mismo y a Marshall y cumplir con la demanda del líder de los gusanos. Después de los acontecimientos, Ylfa se suicidó en un pabellón psiquiátrico, mientras que Mickey, Nasha, Zeke y los demás miembros del equipo de Marshall fueron encarcelados. Por otro lado, Timo salió bajo fianza y un día el socio de Darius Blanc apareció e intentó matarlo, pero Timo con su suerte habitual salió victorioso e incluso en el juicio logró defenderse y fue absuelto por defensa propia. El juicio de Mickey, Nasha y el capitán Zeke fue más tardío, pero finalmente también fueron liberados y tiempo después Nasha fue elegida por mayoría como la líder política de la colonia, y el día de la ceremonia de inauguración de Niflheim, Mickey Burns, no Mickey 17, detonó la replicadora para ponerle fin al programa de clonación de los mercenarios. Después de todo, Mickey se encontró a sí mismo. Aún sentía el peso de los Mickeys que se habían perdido en el camino, pero sabía que no podía dejarse consumir por la tristeza. Era hora de permitirse ser feliz, y así Mickey Burns encontró un final, no como un clon más, sino como un hombre que había aprendido a valorar su propia existencia. Gracias por ver este video. Si te gustó, suscríbete al canal y comenta qué te pareció, y si quieres que resuma alguna película o serie en específico también puedes hacérmelo saber en los comentarios. ¡Hasta la próxima!